La Cámara de Cuentas tiene la finalidad de fiscalizar los recursos del Estado. Sin embargo, los señalamientos de una corrupción impune han provocado un rencor social que reclama auditorías y sometimientos. Bajo ese mismo argumento, hace meses la Cámara de Cuentas se mantiene bajo la mira y su saliente presidente nos revela lo que vivió ahí dentro. Según palabras del procurador Wilson Camacho, la Cámara de Cuentas ha sido cómplice de la corrupción y señaló que en los allanamientos encontraron documentos que evidencian maquillaje de auditorías. Son documentos. ¿De qué se supone que está hablando el procurador? Bueno, no sé, porque él recién saliendo de la Cámara dijo que había encontrado miles de pruebas y no sé cómo él pudo procesar tan rápidamente todas esas pruebas, porque yo lo que vi y estuve ahí fue que ellos iban recolectando documentos de todas las oficinas sin determinar qué tipo de documentos. Entonces yo no he visto todavía la primera prueba que él ha presentado, e inclusive el artículo 139 del Código Procesal Penal y el 183 obliga a que se levante un acta de allanamiento, y nosotros debimos tener acceso a ese acta de allanamiento, porque yo te puedo decir a pie juntilla que se llevaron computadoras, discos duros, se llevaron documentaciones, hasta equipos de sonido, y nosotros no teníamos un inventario, no nos dejaron un inventario, lo cual es violatorio del Código Procesal Penal. La Cámara tuvo que hacer con un notario, hacer un levantamiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay equipos que nosotros no sabemos si se lo llevó la Procuraduría o empleados se lo llevaron, porque había muchas laptops que ahora mismo no aparecen, hay equipos que no aparecen. Entonces, eso se da porque cuando tú haces un allanamiento, y yo fui fiscal, tú tienes que levantar un acta del allanamiento, y la parte a quien se le hace el allanamiento debe firmarla, y si se niega a firmarlo, y lo dice el artículo 139 del Código Procesal Penal, si se niega a firmarlo se hace contar, porque esa persona a la cual tú le haces el allanamiento tiene que saber cuáles fueron las pruebas que se encontraron. Porque, por ejemplo, si aparece un arma de fuego, si aparece droga, eso hay que hacerlo contar para que el ente auditado tenga derecho a defenderse. Y eso es constitucional, el artículo 69 de la Constitución y el mismo Código Procesal Penal lo establece. Porque vivimos en un régimen, ¿verdad?, que es un régimen que hay garantías procesales, que tú tienes derecho a la defensa y tú tienes derecho a saber qué se encontró en tu allanamiento. Yo fui fiscal. Se supone que cuando usted era interrogado a pedimento de la Procuraduría, hablaban de esas cosas irregulares que ellos dicen encontraron. ¿Cómo eran esas reuniones? Se habló, por lo menos, no sé lo que hablaron los otros miembros. Yo hablé, sí, hay algunas auditorías que yo no estaba de acuerdo, mi voto disidente se lo llevé en algunos casos, y otros casos de otros votos que hice, y otros miembros, pues, cada cual le puso su idea, y yo sí dije que había algunos tipos de auditoría que yo no estaba de acuerdo, no estuve conforme, y tengo hasta mis dudas, pero eso no constituye una prueba. Inclusive el Código Procesal Penal establece que la misma declaración de un imputado, si no está acompañada, y es una decisión de la Suprema Corte de Justicia, si no está acompañada de otras pruebas, no sirva de prueba. Y lo hemos visto en el caso de Brecht recientemente. El procurador es muy duro cuando se refiere a lo que encontró en la Cámara de Cuentas. ¿Usted piensa que va a ser sometido a la justicia? No sé, no lo sé honestamente, pero tampoco tengo ningún temor, porque hay un régimen que establece el artículo 69 de la Constitución y hay que probarme las cosas. Hay la presunción de inocencia que está contemplada en el artículo 14 del Código Procesal Penal, y está contemplada en la misma Constitución, en el artículo 69, como te dije, creo que numeral 3, la presunción de inocencia, y el artículo 17 del Código Procesal Penal establece que cada sometimiento es individual, que hay la personalidad de la persecución, está establecido en el artículo 17 del Código Procesal Penal. O sea, a mí no me pueden imputar de algo que yo no he hecho, hay que probarme lo que yo he hecho. Los ilícitos penales míos son individuales, así como los de cada miembro. Entonces, en el caso de la Cámara, había que revisar la ley de la Cámara en su artículo 16, porque hay una presunción de legalidad. Fíjate, los procesos de auditoría, investigaciones especiales, cumplen unas normas establecidas por la ley 1004. Se va al campo, al campo, se hace la auditoría, se recoge la evidencia. El director de auditoría
y el jefe de grupo de auditoría levanta un acta provisional que se la dejan al ente auditado. Luego eso va a un equipo de auditores que se llama control de calidad y luego pasa a la dirección jurídica, y entonces hay dos informes, un informe de la dirección de auditoría y un informe de la dirección jurídica, y entonces luego llega al pleno, y el pleno entonces es el que decide si aprueba o no esos informes de auditoría. Entonces el pleno lo puede rechazar, no lo puede modificar, o solamente lo puede aceptar o rechazar. El PLD duró mucho tiempo en el poder y tomó control de todo. Dentro de ese todo estaba la Cámara de Cuentas. Ahí viene entonces el que, según la circunstancia, yo me silencio o me silencian frente a posibles delitos que tienen que ver con ese poderoso partido que tiene todo en sus manos. ¿Cómo usted lidió con eso? Bueno, fíjate, acuérdate, la Cámara de Cuentas se elige en virtud de lo que establece el artículo 248, 249 y 250 de la Constitución. Son ternas propuestas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hay de todos los partidos. Realmente yo particularmente considero que hay instituciones como la Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, la misma Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Cuentas, deben ir funcionarios que no tengan vínculos ni políticos ni empresariales, porque hay un conflicto entonces de intereses. Si usted perteneció a un partido político hasta recientemente, vamos a suponer 2 o 3 años inclusive, usted siempre tiene cierta influencia de ese partido o agrupación política. Y lo mismo pasa con los grupos empresariales. Hay un vínculo, un cordón umbilical que se mantiene por muchos años. A mí nunca, ni el expresidente ni ningún funcionario me llamaron ni me trazaron pautas, porque ellos saben que yo no me iba a prestar a eso. Que lo hicieran con otros miembros, no lo sé, no tengo elementos de juicio para hablar sobre eso, porque no lo conozco. Pero cada cual tiene su conciencia y debe saber lo que hizo, o lo que dejó de hacer, o lo que tuvo que hacer y no hizo. Y dado eso, don Hugo, cuando usted ve todo este berenjenal, ¿en qué cree que se equivocó? Bueno, yo entré con ciertas ideas a la Cámara. En primer lugar, nunca pensé que iba a ser presidente. Pensé que iba a ser miembro. Para mí fue una sorpresa llegar a ser presidente de la Cámara. Se lo digo honestamente. No sé los motivos. El Senado sabrá por qué tomó esa decisión. Me han dicho que hubo un conflicto porque había situaciones que querían a uno y que querían a otro, y el independiente era yo, y por eso se me tomó, como pasó ahora. Prácticamente se decía que iba a ser fulano, que iba a ser fulana, y al final eligieron una persona que luce, y creo que es así, independiente. Entonces eso pasa. Ahora bien, todo depende de lo que decida el Pleno. Por ejemplo, el presidente actual, que está muy bien intencionado, y los miembros del Pleno creo que también lo están, pero hay que ver cuáles son las decisiones que toman. O sea, y de eso va a depender muchas veces el funcionamiento de la Cámara, porque el Pleno es el que decide todo. El Pleno es el que decide qué se hace, qué no se hace, quién se nombra, quién se desvincula, etc. En mi caso, yo te puedo decir que yo no nombré ningún director en mi gestión, ni un solo director, porque lo nombró el Pleno. Yo no sugerí tampoco a nadie, porque cuando llegué ya la mayoría de las personas ya estaban designadas. Acuérdate que yo llegué en una gestión de un gobierno que ya se había reelecto, ya la mayoría, había miembros del Pleno que tenían 12 años ahí, y funcionarios que tenían mucho tiempo, o sea que ya conocían el personal. Yo no conocía a nadie, salvo la directora de Control Social, que es de mi provincia de La Vega, que la conocía. Es una persona que ya tiene muchos años en la Cámara, y una persona que es muy idónea, muy capacitada, y creo que siempre ha hecho una buena gestión. La nueva Cámara de Cuentas promete que va a hacer un trabajo como exige la población y como manda la ley, en función de fiscalizar el dinero del pueblo. O sea, era voluntad política lo que faltaba.
Creo que sí. Y no solamente le decía yo al presidente del Senado ayer, en el traspaso de mando, que el Senado debería abocarse a revisar la asignación presupuestaria de la Cámara. 974.280.000 pesos no es dinero. Es una de las cámaras de cuentas que menos presupuesto tiene en el mundo, es la de la República Dominicana. Países como Costa Rica, El Salvador, la cámara tienen diferentes nombres. Muchas veces no son cámaras de cuentas. España sí tiene cámara de cuentas, pero por ejemplo Brasil, Tribunal de Cuentas, la Contraloría de Perú. En Perú la Contraloría ejerce control interno y control externo, pero reciben muchos fondos que duplican, porque nosotros pertenecemos a una agrupación internacional que se llama Intosai, que abarca todas las Contralorías y Cámaras de Cuentas del mundo, 169 en total, y hay unas directrices que traza ese organismo, sugerencias. Por mucha voluntad que tenga, por ejemplo, la actual Cámara, que está muy bien intencionada, los distinguidos miembros, si no le aumentan el presupuesto y adquieren más tecnología, y eso hay un informe que hizo la GAO de Estados Unidos, la General Account Office, pago por la USAID, que nos indica a nosotros que la Cámara de Cuentas se requiere de un presupuesto, duplicarlo, por lo menos duplicarlo. Se requiere también de otro personal más capacitado. El mismo personal es bueno, pero hay que capacitarlo más, y se requiere de tecnología, y la tecnología es muy costosa. Esos programas de software para hacer auditoría, etcétera, y los recursos tecnológicos son muy costosos. Don Hugo, finalmente, la Cámara de Cuentas es una institución en donde se rinde mucha pleitesía a la jerarquía. ¿Cómo es ahora volver a la vida común? No, para mí, como te decía, off record, como dicen, fuera de cámara, yo he ocupado diferentes posiciones, siempre me mantuve en un perfil bajo. Sabía que yo estaba ahí por un tiempo determinado, nunca se me subió el cargo a la cabeza. El que me conoce lo puede atestiguar. Siempre fui un ciudadano común, andaba en la calle, iba yo a los supermercados yo mismo, con mi carrito, no tenía ningún edecán que me paseara perro porque no tengo perro, etcétera. Yo siempre fui un ciudadano común en mi provincia. Tú puedes preguntar a todo el que me conoce y te va a decir que yo siempre sí fui el mismo Hugo que ellos conocieron y volveré a ser el mismo. O sea que yo he ocupado diferentes cargos públicos y cuando salgo del cargo, para mí es lo mismo, vuelvo a la vida común como si tal cosa. Una nueva Cámara de Cuentas inicia esta semana bajo el reto de que sean los hechos los que reivindiquen la deuda social que la Cámara de Cuentas arrastra gestión tras gestión. Hay un clamor generalizado que grita por más institucionalidad, transparencia y honestidad en el manejo del dinero público. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.